Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. El Banco Interamericano de Desarrollo advierte que sin reformas económicas no habrá recuperación en América Latina. La campaña de la OIT contra el trabajo forzoso ha alcanzado 50 ratificaciones. La CSA realizó el primer encuentro continental de la juventud trabajadora. Bolivia recibió 228.000 vacunas contra el coronavirus a través del sistema COVAX. Bolivia recibió 228.000 dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, el primer lote de 3 de este tipo que se complementarán en abril para llegar a las 672.000 inmunizaciones. Una comitiva encabezada por el canciller del país, Rogelio Maita, y el ministro de Salud, Jason Ausa, esperaron la llegada de esta dotación, que es la segunda masiva tras la recepción a fines de febrero de las 500.000 chinas Sinopharm, cuya aplicación aún se desarrolla. La representante de la Organización Panamericana de Salud, Alma Morales, explicó que Bolivia es uno de los países que más están recibiendo dosis. Bolivia, que es de los países que más vacunas está recibiendo en esta primera entrega, recibirá un total de 672.000 dosis. ¿Qué significa eso? Que se va a llegar con equidad a esas poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con comorbilidades, acceso rural. El mecanismo COVAX ha identificado a los 92 países más pobres del mundo, 10 de ellos en América Latina, Bolivia incluida, a los que se pretende llegar con estas inmunizaciones para cubrir un importante porcentaje de sus poblaciones. Durante su intervención, el canciller boliviano destacó la importancia de COVAX, aunque lanzó algunas apreciaciones críticas. Y de alguna manera COVAX ayuda a que países ricos se laven la cara y se vean bien al espejo y se vean bonitos, pero eso es insuficiente. Definitivamente, y debemos reflexionar en eso. Desde fines de enero, 148.588 personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 18.527 la segunda, en base a las dotaciones de inmunización de la rusa Sputnik y Sinopharm, dirigidas principalmente al personal de salud y los enfermos crónicos. Desde el comienzo de la pandemia en el país en marzo del año pasado, se han reportado 12.051 muertes y 264.411 casos confirmados de la enfermedad. Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo señala que sin reformas económicas no habrá posibilidad de revertir esta situación en América Latina. En el mejor de los escenarios, la economía de Latinoamérica crecerá 4,1% este año, recuperando poco más de la mitad de la caída del 7,4% del Producto Interno Bruto vista al año pasado por la pandemia, de acuerdo con el informe macroeconómico anual del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en la semana. Si los países de la región no toman las riendas de sus finanzas y pasan las reformas fiscales y económicas necesarias, la recuperación será solamente de 0,8%, según el informe. Para alcanzar un mayor ritmo de crecimiento, la región necesita implementar una serie de reformas que mejoren la productividad, ayuden a conectar a las empresas a las cadenas globales de valor y promuevan la economía digital y la creación de empleo en forma inclusiva, sostenible y resiliente, dice el comunicado que acompaña al informe, firmado por sus economistas expertos Eduardo Cavallo y Andrew Powell. Sus estimaciones también prevén que la expansión económica se desacelere y solo avance 2,5% en 2022. La CEPAL destaca problemas y retos del desarrollo sostenible en Latinoamérica. El estudio Construir un futuro mejor, acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, advierte que la pandemia de COVID-19 pone en riesgo el cumplimiento por América Latina y el Caribe de las metas previstas en ese programa. El informe puso como ejemplo que se alcanzaron o están por lograrse objetivos como la reducción de la mortalidad en menores de 5 años o niveles adecuados de matrícula en la educación superior.
pero la mayoría de las metas se encuentran en retroceso, entre ellas algunas tan importantes como la reducción de los gases de efecto invernadero, esencial en la batalla contra el cambio climático y la disminución del desempleo. La secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó que casi todos los países de la región cuentan con mecanismos para avanzar en el logro de la Agenda 2030, pero llamó a plasmar lo que denominó una mirada integrada para la sostenibilidad social, económica y ambiental. Al respecto, el informe insiste en vincular el crecimiento económico a una redistribución de la riqueza como elemento básico para eliminar la pobreza en 2030, lo cual es posible con medidas que transfieran recursos de los sectores más acaudalados hacia los menos favorecidos. La Organización Internacional del Trabajo logró 50 ratificaciones contra el trabajo forzoso a nivel mundial. En virtud de este tratado internacional, los gobiernos se comprometen a tomar medidas eficaces para evitar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas del mismo y velar porque estos tengan acceso a acciones jurídicas y de reparación, incluidas las indemnizaciones pertinentes. La OIT puso en marcha la campaña 50 for Freedom en colaboración con la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, CSI, para alentar a los gobiernos a ratificar dicho protocolo y aumentar la concientización sobre la existencia de formas modernas de esclavitud. Cerca de 70.000 personas de todo el mundo se han sumado a la campaña hasta ahora en el fin de refrendar el llamamiento a la ratificación y aplicación del protocolo. El trabajo forzoso afecta a todos los grupos de población, a todas las regiones del mundo y a todos los sectores económicos. Según estimaciones recientes a escala mundial, aún siguen realizando trabajo forzoso 25 millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos, la servidumbre por deudas o situaciones de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud. Serias protestas en Panamá por el tema de las pensiones jubilatorias. Este es el informe. Momentos de tensión se vivieron el lunes en medio de la protesta de trabajadores en Panamá contra un diálogo sobre el deficitario sistema de pensiones entre el gobierno, los empresarios y los partidos. Más de 200 sindicalistas, en su mayoría de los sectores de la construcción y educación, llegaron a las inmediaciones del edificio del Parlamento Latinoamericano, donde se desarrolló el cuestionado diálogo. Allí los ánimos se calentaron mientras los manifestantes exigieron el fin del diálogo. Pronto comenzaron los enfrentamientos con agentes antimotines que custodiaban el lugar. De la mesa de diálogo lanzada formalmente a mediados de diciembre, pero que comenzó a reunirse en febrero pasado, ya se levantaron 2 representaciones sindicales argumentando que no hay garantías mínimas de una discusión democrática y participativa. Según ellos, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha impuesto a algunos actores que no tienen nada que ver con la seguridad social para impulsar políticas neoliberales que van en detrimento de la clase trabajadora. Un hecho histórico, primer encuentro internacional de juventudes trabajadoras organizados por la Confederación Sindical de las Américas. Julio de 2019. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, presenta una propuesta: realizar el primer encuentro continental de la Juventud Trabajadora de las Américas, que se concretará el año siguiente en el marco de un nuevo congreso de la CSA. Año 2020. La llegada de la pandemia del COVID-19 cambió los planes, trastocó las vidas y modificó realidades. Pero el COVID no logró modificar objetivos ni tampoco los sueños colectivos. Ambos eventos se convocan para el año siguiente. Año 2021, mes de marzo, viernes 26 y sábado 27. Luego de un tiempo de grandes esfuerzos, logramos realizar el sueño. Comienza el primer encuentro de la Juventud Trabajadora, cuyo lema es Presente que moviliza futuro. Desde el año 2020, transitamos una nueva coyuntura regional e internacional generada por la pandemia.
Este nuevo tiempo expuso de manera dramática el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de las mayorías del continente, una realidad que afecta a la juventud de manera profunda. 26 y 27 de marzo de 2021. Nos encontramos con el objetivo de generar un espacio de común, fortalecer la perspectiva de género de las juventudes y formular estrategias organizativas que fortalezcan la participación dentro de la CSA y sus organizaciones afiliadas. El trabajo de estos 2 días se vinculará a 3 objetivos definidos a partir de bloques temáticos, donde se debatirá y dialogará sobre los siguientes ejes. 1. Las contribuciones de la juventud trabajadora a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable para las Américas. 2. La defensa de la democracia, promoción de igualdad e inclusión para garantizar derechos y representación de la diversidad de la clase trabajadora. 3. Identidad de la clase trabajadora, pensando modelos innovadores de organización sindical que se adapten a las transformaciones de la sociedad y del mundo de trabajo. La promoción de sindicatos más democráticos, participativos e inclusivos para organizar la clase trabajadora. Este primer encuentro también busca consolidar el movimiento de la juventud trabajadora del continente, dando voz a las y los jóvenes que lo componen y articulando con otras organizaciones sindicales fraternas y otros movimientos sociales de la región para movilizar las juventudes en la defensa de principios irrenunciables. La democracia, la justicia, el trabajo decente, sociedades incluyentes y respetuosas de la diversidad, una visión de desarrollo sustentable que involucre a todas y todos por igual, con pleno acceso a los bienes comunes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Compañeras, compañeros, compañeres. Estamos comenzando el primer encuentro continental de la juventud trabajadora. Presente que moviliza futuro. Preocupación en Chile por una importante contaminación en una zona industrial de ese país. Los niños de la bahía Quintero Puchuncaví, en pleno litoral central chileno, usan mascarillas desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Varios episodios de intoxicación provocados por el parque industrial instalado en la zona los ha obligado a vivir una cuarentena anticipada y permanente, sin juegos al aire libre y con una salud deteriorada. Con más de 15 empresas apostadas a lo largo de la bahía, el lugar ha sido calificado en ocasiones como el Chernobyl chileno por organizaciones medioambientales y es una de las 5 zonas de sacrificio reconocidas oficialmente en el país, espacios copados de actividad fabril con graves consecuencias para la salud de sus habitantes y el medio ambiente. Ya desde antes de la pandemia, pasadas las 6 de la tarde, Puchuncaví se transforma en un pueblo fantasma con las plazas vacías, las playas solitarias y el ruido de los tubos flexibles de la industria petrolera sintiéndose junto al rumor del mar. La Defensoría de la Niñez de Chile denunció hace unos años que esta situación genera un fuerte impacto psicológico en los menores, además de daño físico por estar expuestos a emisiones tóxicas. Esta problemática ha llegado este mes a las pantallas de Chile a través de una miniserie protagonizada por niños y adolescentes de la zona que, representados por títeres, narran cómo la contaminación y las industrias han impactado en sus vidas. La construcción del parque industrial de Quintero y Puchuncaví comenzó hace 6 décadas, en un contexto de fomento productivo impulsado por el Estado chileno y a la fecha incluye empresas termoeléctricas, fundiciones de cobre, cementeras, puertos graneleros, petroleros y depósitos de concentrado minero. Lo que hasta mediados del siglo XX fue un visitado balneario, abundante caleta de pesca y un vergel fecundo con producción de arvejas, porotos y lentejas, se transformó con los años en un polo de contaminación que mató la riqueza del suelo y el mar. Un nuevo triunfo judicial del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. La Corte Suprema de Brasil consideró este martes que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó a la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que la primera condena que le impuso por corrupción debe anularse.
El Círculo Paraguayo de Médicos y gremios médicos emitieron un comunicado en el que cuestionan que en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 se les responsabilice por la situación de los hospitales y denuncian presiones políticas para liberar camas de terapia intensiva. Con la aplicación del inmunógeno a 250 estudiantes universitarios, comenzó hoy la fase 3 del ensayo clínico del CIGB-66 Abdala, uno de los vacunales anti-COVID-19 de producción nacional en Cuba. Esta semana la CSA realizó la conferencia continental Paulo Freire, Educación y Formación Sindical, frente a un nuevo contexto y un nuevo modelo de organización sindical con la presencia de más de 200 representantes de centrales sindicales afiliadas y fraternas a la CSA, de los sindicatos globales y de organizaciones cooperantes. La ceremonia de apertura contó con la presencia de Sharon Barrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, María Elena André, directora de ACTRAB OIT, Vinicius Piñeiro, director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, y Rafael Freire, secretario general de la CSA. Para el secretario Rafael Freire, Paulo Freire nos enseña a enseñar junto a la clase trabajadora y queremos que nuestros trabajadores estén preparados y juntos para la acción común en la región. Por decisión unánime, los más de 200 participantes de la Conferencia Continental Paulo Freire aprobaron la hoja de ruta de la Política Integral de Formación y Educación Sindical para los próximos 4 años, 2021-2025. Y Perú promete el monitoreo de todos sus bosques para el año 2030. Perú logrará monitorear la totalidad de sus bosques en el año 2030 y esto lo hará a través de una nueva estrategia de intervención con la que el gobierno pretende también conservar 10 millones de hectáreas que beneficiarán a más de 1.000 comunidades nativas, campesinas y pequeños productores del país. Rudy Alberto Valdivia, jefe de la Unidad Técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Los bosques son un activo para el desarrollo y nuestra tarea al momento de conservar los bosques, no solamente que el bosque se mantenga. ¿Cómo logramos de que contribuya al desarrollo? En Perú, donde los bosques ocupan cerca del 57% del territorio nacional, el programa de bosques logró monitorear desde su creación en 2010 alrededor de 78 millones de hectáreas en florestas amazónicas y ahora espera ampliar en la próxima década el monitoreo de bosques secos y andinos hasta alcanzar en el año 2030 el total de 82,5 millones de hectáreas boscosas del país. Guatemala está siendo afectada por una potente erupción del volcán Pacaya. Debido a la caída de ceniza que lanza el volcán Pacaya, que registra una fuerte actividad desde febrero pasado, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala anunció este martes el cierre temporal del Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital del país. El cierre del aeropuerto fue recomendado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología por la fuerte actividad del coloso. La pista de la terminal aérea está cubierta de ceniza y arenilla volcánica, por lo que cuidando la seguridad operacional se han cerrado operaciones. De acuerdo con reportes del INSIBUME, las columnas de ceniza del volcán Pacaya alcanzan entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar y su desplazamiento hacia el norte llega hasta los 50 kilómetros de distancia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres alertó que la lluvia de ceniza afecta a varios municipios ubicados al norte del cono, entre ellos la ciudad de Guatemala. El volcán Pacaya comenzó una erupción a principios de febrero pasado y se ha mantenido con esa actividad hasta ahora, aunque con periodos de descenso según el ente científico. Festival de los Cerezos en Wuhan, China, donde comenzara la pandemia. Los cerezos han vuelto a florecer en Wuhan, ciudad en la que se registró el primer brote de la enfermedad que causó la pandemia, dejando solo en un amargo recuerdo el confinamiento que se vivía en las mismas fechas, pero en 2020. A un año de lo vivido, Wuhan puede celebrar un nuevo Festival de los Cerezos en Flor, una de sus señas de orgullo. En total,
En la ciudad hay más de 500.000 cerezos, aunque los turistas suelen elegir 2 parques en concreto para pasear entre ellos, el de la Universidad de Wuhan y el del Lago del Este. El año pasado los árboles solo recibieron visitas virtuales, con más de 4,5 millones de personas participando del primer día de una serie de emisiones en directo, en las que no pararon los mensajes de ánimo a los wuhanenses que se encontraban confinados desde el 23 de enero, antes del Año Nuevo Lunar. Este año, sin embargo, el panorama ha cambiado, y es que estas flores no solo son un anuncio de la llegada de la primavera, sino que con ello también representan la esperanza, como afirman algunos. I personally confident that we will become better and better, though we experienced tough time last year. La llegada de turistas desde otras partes de China a Wuhan ya está en cifras de hace 2 años. Solo en el Parque del Lago del Este, hasta 80.000 visitantes acuden diariamente con el florecer de los árboles. Soy José Cera desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.